Hola chicos, bienvenidos en esta ocasión para tratar o continuar hablando de hormonas. Es el segundo vídeo que grabo. En el primero os hablaba de la importancia que tienen las hormonas en la comunicación celular. Y en este segundo vídeo voy a hablaros ya del concepto en sí y de la clasificación de las hormonas. ¿De acuerdo? Bien, tenemos ya en pantalla la primera imagen que ya nos va a acompañar a lo largo de este tutorial. Bien, las hormonas son mensajeros que van a transmitir la información en los seres pluricelulares de unas células a otras. No son las únicas, porque aquí también podríamos hablar de las prostaglandinas. La hormona, por lo tanto, es un mensajero químico que se sintetiza en determinadas células que van a ser transportados fundamentalmente por sangre, aunque algunos podrán ir vía neuronal, hasta otras células donde o las cuales captarán su presencia y las hormonas podrán ejercer en ellas una determinada función. Constituyen un sistema, por lo tanto, de transmitir información sumamente importante junto con el propio sistema nervioso, que también va a utilizar mensajeros químicos. De todas formas, hay alguna diferencia entre el sistema nervioso y el sistema hormonal, el sistema endocrino. El sistema hormonal va a captar información del medio externo, es decir, variaciones que se produzcan en el medio externo, y también variaciones que se produzcan en el medio interno, es decir, intrínsecas del organismo, mientras que el sistema endocrino únicamente va a detectar variaciones o cambios internos. Pero debido a que la actividad del sistema hormonal se encuentra controlado en buena parte por el sistema nervioso, se consigue que mediante la actuación de estos dos sistemas, los diferentes órganos de un individuo vertebrado puedan, de alguna forma podríamos decir, enterarse de la situación en la que se encuentra, de la situación en la que se encuentran, situación que vendrá determinada tanto por los factores internos como por los factores externos. Estos sistemas van a transmitir información y va a permitir que los diferentes órganos funcionen de manera coordinada y de manera armónica, actuando en función de las condiciones en las cuales se encuentren. ¿Vale? Vamos con la síntesis. Las hormonas se sintetizan en unas células especializadas que con frecuencia se van a agrupar en unas estructuras que llamaremos o que se llaman glándulas endocrinas, ¿de acuerdo? Van a verter sus productos directamente al torrente circulatorio, de ahí la palabra glándula endocrina, ¿vale? Hay muchas hormonas que se sintetizan en células especializadas, pero que no se encuentran agrupadas en las estructuras que os acabo de comentar. Por ejemplo, podríamos hablar de la insulina, que pues va a aparecer a partir de las células beta de los islotes L del páncreas, o incluso del glucagón, que se sintetizará en las células alfa también de los islotes L del páncreas. El páncreas, por lo tanto, o pensar que no se trata de una glándula endocrina, sino que es una glándula exocrina, porque su principal misión es la de sintetizar enzimas digestivos. ¿De acuerdo? La diferencia, por lo tanto, entre endocrino y exocrino. ¿Vale? Una vez que se encuentran ya sintetizadas y son transportadas por sangre, las concentraciones de hormonas van a ser detectadas solamente por aquellas células que presenten receptores específicos para esa hormona. Son receptores de naturaleza proteica y que se encuentran situados en el exterior o en el interior de la membrana plasmática en función de que la hormona pueda o no difundir a través de la membrana. Acordaos, lo vimos ya en el tema que os comentaba de papel de las hormonas en la comunicación celular, que veíamos que había hormonas que eran de naturaleza lipídica. Estas sí podrán atravesar la membrana plasmática, por lo tanto tendrán que actuar sobre receptores que se encuentran en el interior de la célula, mientras que habrá hormonas hidrosolubles que no atraviesan la membrana plasmática y por lo tanto estas hormonas tendrán que tener receptores en la superficie de la célula sobre los cuales actuarán. Bien, después de la interacción hormona-receptor se pone en marcha una serie de mecanismos de transmisión de información que van a manifestarse en la modificación de determinadas acciones fisiológicas o metabólicas de ese individuo. La intensidad en la acción de una hormona, ¿de qué depende? Pues va a depender de los siguientes factores que os voy a decir. Por un lado, la velocidad de síntesis. Por otro lado, la velocidad de segregación.
de la glándula. Por otro lado, la velocidad de degradación en el interior de las células que la producen, es decir, la velocidad de proteólisis. Por otro lado, el transporte, si está asociado o no a proteínas. Por otro lado, la disponibilidad de receptores en las células, tanto desde el punto de vista de su presencia, bien cualitativa o bien cuantitativa, o bien de la sensibilidad del receptor. Y por último también va a depender de la vida media de la hormona, es decir, del tiempo que permanece sin degradarse fuera de las células que la sintetiza. ¿De acuerdo? Estos serían los factores de los cuales va a depender la intensidad de la acción de una hormona. Por todo esto, se ve que si el funcionamiento es armónico del individuo, va a depender de una buena actuación, de una buena función del sistema endocrino. Por lo tanto, este sistema debe estar perfectamente controlado y perfectamente regulado. Y para que veáis cómo es esta coordinación y cómo es esta armonía en la actuación del sistema endocrino, vamos a profundizar un poquito más. Mirad, el sistema nervioso central va a transmitir la información que recibe bien del exterior o bien del interior. Acordaos que decíamos que el sistema nervioso central recogía información tanto de... percibía tanto variaciones internas como variaciones externas, mientras que el sistema hormonal únicamente respondía frente a situaciones internas. Entonces, el sistema nervioso central transmite la información que recibe por esas variaciones externas o internas hasta el hipotálamo, ¿de acuerdo? Aquí se produce la síntesis de dos péptidos hormonales, por un lado la oxitocina y por otro lado la vasopresina, ¿vale? Tanto oxitocina como vasopresina se van a asociar de manera no covalente con otras proteínas, pero manteniendo su estabilidad. Es decir, y estas proteínas son las neurofisinas, ¿vale? El complejo ahora péptido hormonal neurofisina es transportado por vía axonal hasta la neurohipófisis. Aquí es donde desde donde se transporta vía sanguínea hasta los tejidos blancos, es decir, hasta los tejidos diana. En el hipotálamo se van a segregar también factores activadores o factores inhibidores de la adenohipófisis. Todo esto os pondré después un esquema para que veáis cómo se produce todo este control, el feedback e incluso el retrocontrol, ¿vale? O sea, en el hipotálamo se segregan también factores activadores, factores inhibidores de la adenohipófisis, que segregará las hormonas tróficas o también llamadas trópicas, ¿vale? Los factores que controlan la adenohipófisis se denominan factores liberadores o estimuladores o bien factores inhibidores. Estos son transportados por vía nerviosa ahora hasta el tallo de la adenohipófisis y allí los vierte a los capilares. Por vía sanguínea serán captados por las células de la adenohipófisis. ¿De acuerdo? Los productos hormonales, es decir, las hormonas de la adenohipófisis son muchas, ¿vale? Os voy a citar algunas de ellas, ¿vale? A continuación. Y así tendríamos la MSH, que es la melanotropina, que ejerce su acción sobre los melanóforos, productores de la melanina. Podemos hablar de la LPH, la lipotropina, que ejerce su acción sobre el metabolismo lipídico. La GH, la hormona del crecimiento, que ejerce su acción sobre tejidos óseos y cartilaginosos. La ACTH, que sería la adenocorticotropina, que ejerce su acción sobre la corteza adrenal, modulando la liberación de los corticosteroides que van a ejercer a su vez acción sobre otros tejidos, ¿de acuerdo? Podemos hablar también de la TSH, que es la tirotropina, que modula la acción de la glándula tiroidea. Por lo tanto, regula también la secreción de las hormonas T3, T4, que también veremos después, la tirosina, que ejerce su acción también sobre otros tejidos. Podemos hablar de la FSH, que es la folitropina. Podemos hablar, la folículo estimulante, de la hormona LH, que es la hormona luteinizante. Ambas las dos, la FSH y la LH, van a controlar la actividad tanto de testículos a través de la testosterona como de los ovarios a través de la progesterona y de los estrógenos, ¿de acuerdo? Ejercen su acción, por lo tanto, sobre los tejidos sexuales. Y también podemos hablar, o puedo hablaros de la LTH, la luteotrófica, que ejerce su acción sobre la glándula mamaria y el ovario. Todo esto, todas estas que os acabo de decir, son hormonas que producidas en la
en la adenohipófisis. Bien, las hormonas segregadas por la adenohipófisis, tenéis ahí el esquema del retrocontrol. Las hormonas segregadas por la adenohipófisis van a controlar la actividad hormonal de las glándulas periféricas. Pero, como tenéis ahí en pantalla, existe también un retrocontrol ejercido por los productos de las glándulas periféricas sobre estas mismas, sobre la adenohipófisis y a su vez sobre el hipotálamo. También va a existir un retrocontrol de los productos de la adenohipófisis sobre el hipotálamo. El esquema que tenéis ahí en pantalla intenta un poco esquematizar lo que os acabo de decir. También van a existir otros órganos que también sintetizan hormonas. Podemos hablar así del páncreas, tanto la insulina como el glucagón, que se encuentran relacionados con el mantenimiento de la glucosa en sangre. Podemos hablar del tiroides y la calcitonina. Podemos hablar del paratiroides y la hormona paratiroidea. Podemos hablar de la placenta, donde se sintetizarán las hormonas corióticas, es decir, la coriogonadotropina y la coriosomatotropina, de acción similar a las hormonas hipofisarias, a dos hormonas, a la LH, por ejemplo, ¿no? y a la del crecimiento. Podemos hablar también del hígado, riñón y plasma con el sistema renina-angiotensina. Podemos hablar del tracto gastrointestinal, donde se van a liberar péptidos como la gastrina, la colecistoquinina, la secretina, la ceruleína, ¿vale? Algunos de estos péptidos también se van a sintetizar y segregar en las neuronas. Podemos hablar también de la médula adrenal con la adrenalina y con la noradrenalina, que también actúan como neurotransmisores. Podemos hablar de células del sistema nervioso con verdaderos neurotransmisores que pueden considerarse como hormonas. La diferencia entre una hormona y un neurotransmisor va a depender si es sintetizada en una glándula o si por el contrario es sintetizada en una hormona. El control de la síntesis se realiza generalmente por los niveles de metabolitos o pueden participar iones como el ion calcio en el medio del organismo donde se encuentra la célula glandular. ¿De acuerdo? Y por último, os quiero hablar un poco de la clasificación de las hormonas en cuanto a la naturaleza química y deciros que estas se clasifican o podemos clasificarlas en, por un lado, hormonas peptídicas. Aquí estaríamos hablando de las hipotalámicas, de las adenohipofisarias, pancreáticas, calcitonina, la paratiroidea y las plasmáticas. Tenéis ahí el esquema que os estoy diciendo, lo tenéis ahí en la pantalla. Podemos hablar también de hormonas derivadas de aminoácidos. Aquí tenemos la adrenalina y la noradrenalina. Estas dos, tanto la adrenalina como la noradrenalina, formarían las catecolaminas. Os hablo también de la T4, es decir, de la tiroxina, y de la T3. Y por último, las hormonas esteroideas. Aquí podríamos hablar de hormonas sexuales, es decir, los estrógenos, andrógenos y progesterona. Y los corticosteroides adrenales, aquí estarían los glucocorticoides y los mineralocorticoides. ¿De acuerdo? Bien, pues este es entonces el vídeo que os quería comentar, el tema del cual quería hablar, que son, hemos visto hormona, el concepto de hormona, tipos de hormona, clasificaciones de hormonas, en cuanto al lugar de secreción o al lugar de síntesis, incluso también atendiendo a su naturaleza química. Y como digo, como siempre, muchas gracias por ver los vídeos. Si tenéis alguna duda la comentáis y gracias por estar ahí.